La periodista meme se da con todo con panista. Corre video. Entonces, ¿tú estás a favor de la reelección? Sí. Estoy a favor de que siga sucediendo la reelección en este país porque además permite profesionalizar los cargos. ¿Qué opinas, Meme? Terrible. Sufragio efectivo, no reelección, lo dice la Constitución, lo dice, o sea, creo que es mal por todos lados. La reelección no es sinónimo de rendición de cuentas ni aquí ni en China. La reelección simplemente es un sinónimo de cómo hay intentos por mantenerse en el poder. ¿Para qué? Esa es la enorme pregunta. En el caso de más de un alcalde, tenemos no solamente reelecciones, eternos cacicazgos. Pasa toda la familia. Como en Zacatecas. Como en Zacatecas, tenemos Zacatecas, pero también tenemos municipios, por ejemplo, en el estado de Puebla, hay varios en particular, pero Venustiano Carranza es un municipio que ha sido cacicado. Tienes al papá del papá, fueron los hijos de los hijos, fueron los sobrinos de los hijos, regresó al papá, y así se lo han llevado internamente en una familia. ¿Y de qué partido son? Del PRI. Bueno, en Zacatecas son de Morena. Es de todos. No, es que justo es a lo que iba, ¿no? O sea, Sí. no es algo exclusivo de un partido político, incluso el partido en el poder, pues vemos Guerrero, vemos Zacatecas, entre Veracruz. otros, ¿no? Y es que el problema de Morena es que ¿Pero es problema de Morena o es impulsan... problema de los partidos? No, de los partidos. Ok. El problema de las reformas de Morena es que pretenden hacernos creer que los buenos perfiles, como los que ellos presumen tener en Morena, van a estar toda la vida. Pero eso no va a ser así. Después puede llegar otro gobierno autoritario que haga de estas reformas un mal uso. No podemos apelar a que siempre vamos a tener la buena voluntad del magnífico Andrés Manuel López Obrador y de la magnífica Claudia Sheinbaum. Estas son reformas que pretenden plasmarlas en la Constitución. Eso es lo grave, Pedro. Bueno, pero la reforma en contra de la reelección justo prevendría eso. Exactamente. No. Sí, o sea, si dices que el problema es A que ver, Jimena, ¿por qué no? si el problema es que imponga gente y entonces la no reelección. A ver, vamos a dejar que hable Jimena. Mira, te voy a explicar. Cuando existe la reelección, un legislador, por ejemplo, se debe a su ciudadanía. Un alcalde, otra vez el ejemplo en Morelia, un gran desempeño del alcalde Alfonso Martínez, que fue reelecto con el mayor número de votos en la historia, nunca antes vista en Morelia, Michoacán, porque los ciudadanos están premiando cómo se comportaron. ¿Verdad? Entonces, reelegirse 3 años en una alcaldía, por supuesto que no es suficiente. Necesitamos continuidad. Cuando la ciudadanía... Pero eso no es cuando perpetuarse en el poder y no es Cuando las- captar los grupos de poder y Totalmente. entonces Pero adueñarse déjame por completo. déjame le contesto. Pero solo Sofía, respóndeme esto. Sí. No es adueñarse por completo de un grupo en una ciudad Mira. y tener el control total. No, y por eso digo que no caigamos en discursos vacíos. En las democracias más consolidadas del mundo existe la reelección precisamente porque es un derecho de la ciudadanía de premiar en la buena labor. ¿Por qué no lo hacemos Entonces, con la presidencia? contestándote, Si hubiera, o sea, digo, digo, 6 años bajo son la- suficientes. bajo la misma lógica. Por eso digo, hagamos reformas que reformen en sustancia. Al Senado está perfecto, pero no Ese- al Bajo la misma lógica A ver, tendríamos las que tres, empezar. las tres, por favor, tranquilas, Contestándole a calma. Sofía. Solo quiero preguntarte y retomar esto que justo decía Sofía, porque me parece un punto muy interesante. Tú eres abiertamente de oposición. ¿Por qué no entonces reelegir a la presidenta si, bajo el mismo supuesto, en lo local 3 años no son suficientes para poder cambiar un municipio? En lo nacional 6 años tampoco sería suficiente. ¿Por qué no 12? Eso podría entrar en discusión el periodo, pero ¿De verdad vamos a decir que porque volvieron a elegir un alcalde lo están premiando por su buen desempeño? Por supuesto que no. Por eso... votación histórica. Usted Claro, presume la votación histórica, claro, porque la gente está histórica, contenta por de lo que había supuesto. hecho ¿Cómo están el los resultados gobierno? en Morelia? Perfectos. ¿Qué es perfectos? No perfectos, pero qué bueno que tocas el tema. Entonces, ¿entendió? Eso fue Adelante, perfecto. adelante. O sea, no puedes decir que los resultados son maravillosos y como En los Morelia resultados bajó la son maravillosos. incidencia de... Vamos a dejar que continúe Jimena, Meme y luego puedes decir, regresamos. Perdón, Jimena. insisto, no hay un solo argumento, porque incluso los argumentos que yo les he escuchado decir muchos de ustedes es estar en contra de la revocación de mandato porque es una herramienta de poder que somete al político o al candidato o lo que sea, en este caso a un funcionario, lo está sometiendo al partido, luego lo somete al pueblo, luego escucho que no mejor reelección sí porque entonces te sometes al pueblo, pero en los hechos ni la reelección te somete absolutamente nada, ni mucho menos la revocación te somete a nada. No tiene sentido que defiendan una reelección por 3 años, pero que estén en contra de una reelección de 6 años. Y lo peor aún es que cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador 6 años, estuvieron dice que se iba a reelegir y que la reelección es una dictadura. Nadie se reeligió, pero para ustedes y para muchos en la oposición era una dictadura. Lo que estás diciendo es el ejemplo perfecto de discursos vacíos. No hay más. No hay un argumento sólido a favor de la reelección, no hay un argumento sólido a favor de que se perpetúen en el poder y que terminen haciendo cacicazgos. Esto pasa en el PRI, en el PAN, en Morena, pasó en el PRD y se tiene que acabar. En el PP, en el Verde. pasó en todo. Yo quiero que Yunes vote, de verdad, yo creo que la familia Yunes vote, sobre todo en el Senado, quiero ese voto de Yunes, sería maravilloso. Entendiendo que tienes al senador Miguel Ángel Yunes y que su suplente es su papá. Maravilloso. Lo postula el PAN, ahora lo tiene Morena. No es algo que sea muy agradable, pero ahí está. ¿Pero qué Hay opinas cosas que son respecto a los injustificables. funcionarios? Lo que decía Sofía, que eso me parece muy justo quiero importante. llegar, porque sí, es cierto, tienes funcionarios. Tienes que, por ejemplo, al de la dependencia, que entonces puso al hermano, al primo, algo similar a lo que nos quejábamos en el Poder Judicial incluso. ¿Por qué no legislar bien desde un principio? ¿Por qué no, desde que Por se las presenta la iniciativa, pues ya atacar todos los problemas de mediano y de largo plazo? ¿Por qué enfocarse solamente en el corto plazo
Porque incluso, pues dicen, piensa mal y acertarás, pues hasta parecería populista el asunto solamente. Hay un factor, yo también coincido en que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, pero para hacer una transformación en la política electoral, sobre todo en el sistema electoral mexicano, necesitamos ir a que no lo puedes hacer todo de primera instancia. Voy a ser muy breve, pero regresemos un poco al histórico que tenemos. Venimos de un plan nacional electoral que pegaba los programas sociales con las elecciones, y apenas eso se separa en la administración pasada. Hoy tienes una primera reforma, a mi parecer tendría que ser una reforma completa, que ya también tocara el tema de los plurinominales, que ya también tocara el tema de ciertos funcionarios, o sea, que tocara varias cosas que están dejadas al aire. Creo que esta es una primera reforma que está llegando para buscar que todos estemos de acuerdo, al menos teóricamente todos tendremos que estar de acuerdo, y me alegra que en la oposición no lo estén, porque volvemos a lo mismo, fuera máscaras, qué bueno que no están de acuerdo, y ojalá pudieran sumar, porque en una democracia lo que se requiere, y ves parte también del sistema electoral mexicano, es que todos propongan, pero no escucho propuestas. Pues sí, pero... Si nos vamos a esta lista, hablemos de las familias García Cabeza de Vaca, hablemos de Xochitl Gálvez y sus hijos, hablemos, o sea, pues tenemos una lista muy larga, hablemos de Samuel García, hablemos de Dante Delgado, hablemos de todo ello. La pregunta es qué proponen, porque cuando dices, Pedro, es que digan propuestas y no son escuchadas, yo lo único que no escucho son propuestas, lo que escucho es la propuesta, y la digo entre comillas, es regresamos al pasado y que las cosas no cambien. No, la propuesta justamente es una reforma, mantener la serio, una reforma contra el nepotismo, pero en serio, que ataque las raíces, que permea los gabinetes, que permea a la administración pública, a los funcionarios públicos, así, tan sencillo, así como lo están haciendo con el... ¿Cómo? Te voy a decir cómo. La reforma, supongo el dictamen lo has leído, en el dictamen habla de todo, no reelección, pero excluyendo al Poder Judicial. ¿Cómo sí? Pues no, que también aplique para el Poder Judicial, no reeleccione ninguno. En el nepotismo hablan de solamente cargos de elección popular. Pues no, todos los cargos. Así. Oye, ese es el cómo. Pero sí sabes cómo está la elección judicial, ¿verdad? Ese es el cómo. Sí sabes cómo está la elección judicial. Cómo está la reforma. Entonces, ¿por qué en este dictamen excluyen al Poder Judicial? En la elección del Poder Judicial, pero ¿por qué en el examen, claro que no en este dictamen ponen excluyendo al Poder Judicial? Es que es increíble, cuando lees los dos, dice exactamente lo mismo. Son propuestas populistas. Yo te pregunté cómo. Te estoy respondiendo cómo. Tú me estás leyendo el dictamen, te dije cómo. Ah, mira, tan sencillo. Dame una receta. Prohibir el nepotismo en los cargos de gobierno, no solamente en los cargos de elección popular. ¿A los hijos desde ahí? ¿Así? ¿Lo queremos? Sí. Bueno, para aplicar. Perfecto. Y esto responde ha sido el eslogan de Morena toda la vida, eliminar la corrupción, no lo han logrado. Entonces, lo mismo con estas reformas. Dejemos del discurso barato, hagamos reformas en conjunto para eliminar esos problemas que tanto daño nos han hecho a la sociedad. Para hablar de Venezuela, hay que ir a Venezuela primero. Y segundo, en el caso particular de la corrupción, por supuesto que el desmantelamiento de estas instituciones va a generar que la percepción sea negativa. Pero, de verdad, estas instituciones nos daban garantías de transparencia, ¿no? El Instituto Nacional de Transparencia, que no se nos olvide, que sus comisionados usaron una tarjeta American Express para irse, y cito, a cenar a un table dance. Y que ellos escondieron dentro del Instituto Nacional del INAI, ellos escondieron por completo esos gastos, los ocultaron. ¿Qué pasa con la COFESE? ¿Realmente la COFESE hizo su trabajo? Por supuesto que no, al contrario, fue un garante de beneficiar a las empresas y de beneficiar a estos pequeños monopolios y demás. Entonces, creo que es un trabajo que se tiene que hacer, el tratar la percepción, porque no porque tuvieras instituciones o un gobierno paralelo quiere decir que ellas estuvieran haciendo su trabajo. Eso era simplemente querer tapar con una cortinita los errores, y esa cortinita se cayó. Exactamente, ellos están en contra de todo lo que Morena propone, está bien, son oposición, pero al momento de dar un argumento válido, dicen que es un discurso vacío. Por ejemplo, Obrador ahora sí que puso su puesto en una revocación de mandato para que nosotros decidiéramos si se queda o se va. ¿Qué hizo el PRI y el PAN? Dijeron no vayan porque es una simulación. Entonces yo no entiendo. Son partidos democráticos que no creen en la democracia. ¿Cómo se llama eso? Es un ejercicio democrático. Y se la pasaron en todos los medios diciendo que no fueran a votar. Inclusive Damián Cepeda, panista, dijo yo sí fui a votar. Fíjate, porque es un instrumento democrático. Ahora que Morena dice no a la reelección, dicen no, porque es antidemocrático. ¿Quién demonios quiere a un senador 12 años? ¿Quién quiere a un diputado que esté 6 años en el mismo puesto? A un presidente municipal. No queremos que se estén reeligiendo. No queremos eso. Ahora, suponiendo que es buena la reelección, le preguntan a la panista, a ver, entonces si es tan buena la reelección, ¿podemos reelegir a Andrés Manuel o a Claudia Sheinbaum? Hay que discutirlo. Y por eso se rió la analista política, la que estaba al lado de Meme. Se rió, puso la cabeza en la mesa y dice, ¿qué discurso tan vacío? Como bien dijo Meme. Es que pónganse de acuerdo. Por un lado la reelección es mala y por otra es buena. Entonces cuando les conviene. Entonces también lo del nepotismo. Es cierto. Morena también tiene ese tipo de lacras de la vieja política del nepotismo. Pero lo que yo rescato de Morena, y es por eso que a veces se me critica porque veo solamente lo bueno de Morena, pero es que realmente yo soy así, soy obradorista.
es que Morena es quien propone esta ley, la ley anti-reelección y anti-nepotismo. Y todavía son atacados, le ponen peros. Entonces yo diría, híjole, bueno, yo aceptaría críticas si estuviera Morena sumando a una reforma de MC o de otro partido, pero es una reforma de Morena y ni aún así la aceptan. ¿Quién va a estar a favor del nepotismo? Entonces, te digo, es muy mezquino, muy miserable estar cuestionando al partido que propone esa ley. Ya hubiera yo querido que hace 30 años la hubieran propuesto, porque se la pasan desfilando en las mesas de análisis con soluciones, pero cuando estuvieron en el gobierno no lo hicieron. Entonces te digo, me pudre que estén disparándole al mensajero, que es Morena, el que crea esta propuesta de reforma, y le ven pero a todo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.